Tengo chance. Ok, ya. Bueno, esta semana vamos a ver el capítulo 15, que vendría siendo el de impulso y cantidad de movimiento. Entonces, nosotros qué vamos a definir por cantidad de movimiento, vamos a definirlo como la multiplicación de la masa por su velocidad. Podemos tener tanto su versión lineal, que sería la masa por su velocidad lineal, así como podemos tener su versión angular, que vamos a ver más adelante. Si nosotros recordamos de Newton, nosotros tenemos la ecuación de que sumatorio de fuerzas es igual a masa por aceleración. Y si nosotros recordamos que la aceleración es la tasa de cambio de la velocidad, nosotros podemos dejarlo en términos de v de t. Y si nosotros, mandamos entre comillas, a multiplicar el dt al otro lado, tenemos la siguiente relación y podemos integrar en el lado izquierdo, donde tenemos la sumatoria de fuerzas con respecto al tiempo, y más bien en el lado derecho de la ecuación, donde tenemos la masa y la velocidad, podemos integrar con respecto a la velocidad. Entonces, con esto, si nosotros resolvemos estas integrales, vamos a tener la ecuación de el principio de impulso y cantidad de movimiento. ¿Qué es lo que me va a decir esto? Que la cantidad de movimiento inicial más todas las fuerzas impulsivas de 1 a 2 me va a dar como resultado la cantidad de movimiento 2 o en el instante 2. Como aquí dices, dicha ecuación se conoce como principio de impulso y cantidad de movimiento, y la integral se conoce como impulso lineal, con la cual mide el efecto de una fuerza durante el tiempo que actúa, que se representa como el área bajo la curva en un gráfico f de t, como podemos ver acá. En el primer caso que tenemos aquí, que vemos que es como una curva, que no es una función constante, nosotros vamos a ver que en esos casos que tengamos una fuerza que varíe con el tiempo, vamos a tener que integrar, que normalmente es sencillo, a menos de que se nos dé una expresión muy larga, nosotros podemos llegar a integrarla, ahí, podemos llegar a integrarla con la matemática que nosotros conocemos, pero también podemos hacerlo de una manera mucho más sencilla, que vendría siendo ver el área bajo la curva, como hacíamos en el caso de querer encontrar el desplazamiento o el cambio de velocidad en los gráficos, velocidad por tiempo o distancia por tiempo, más bien. Entonces, dicha ecuación se puede descomponer en sus componentes en los tres ejes principales, es decir, nosotros podemos analizar, podemos analizar los impulsos y las cantidades de movimiento en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. Normalmente nosotros vamos a analizar, la mayoría de ejercicios van a comprender nada más lo que vendrían siendo el eje X y el eje Y. Esto es una nota, más que todo, para recordar, bueno, ya cuando pasemos a la parte de cuerpo rígido, vamos a seguir usando la misma ecuación. Lo que nos va a interesar en los sistemas de partículas es la velocidad del centro de masa. O sea, vamos a tener que, si nosotros se nos dice que, no sé, X parte del cuerpo se mueve con una velocidad tal vez se nos da ese dato, pero ese dato no es el que tenemos que meter en la ecuación, sino que ese dato nos va a servir para calcular la velocidad del centro de masa del cuerpo como tal, que es la que nos interesa, que normalmente se va a anotar como V sub G. Entonces, también vamos a tener la conservación del movimiento lineal de un sistema. Esto va a pasar cuando no haya impulsos. Si nosotros vemos, si utilizamos esta ecuación, vamos a ver que sería, tengamos en cuenta, ay, bueno, sí, cierto, tengo un lápiz. Ok, sí. Tengamos en cuenta que nosotros tenemos aquí la cantidad 1, la cantidad 2 y tenemos fuerzas. ¿Qué pasa cuando no tenemos fuerzas impulsivas? Es decir, que no vamos a tener fuerzas externas actuando sobre nuestro cuerpo, ya sea, no sé, y pensemos en, a ver qué se me puede ocurrir, cuando tengamos. Bueno, en el caso de un choque, por poner un ejemplo, nosotros vamos a tener que, viene esta pelota, la pelota A viene, impacta una pelota B, y vamos a ver que, no, eso es más de teoría, que viene en el libro, viene mucho mejor explicado, que van a haber impulsos impulsos, no recuerdo la palabra, creo que eran impulsivos, vale la redundancia, y de restauración, que nos van a hacer que más bien las pelotas cuando a la hora del impacto se devuelvan una por esta dirección y la otra para la dirección contraria. El punto aquí es que no hay ninguna fuerza externa, como no van a haber impulsos, podemos decir que la cantidad de movimiento inicial más la cantidad de movimiento final van a ser iguales. Que estas son ecuaciones que nosotros vamos a poder aplicar en los casos que no tengamos ninguna fuerza externa actuando en el sistema, que vendría siendo VG1 es igual a VG2 o, bueno, multiplicado por la masa.
Esto es para una sola partícula. En el caso que nosotros tengamos dos partículas, vamos a ver en unos ejercicios que, por así decirlo, la cantidad de movimiento se distribuye contra los cuerpos. Por ejemplo, que tengamos una pelota, como habíamos dicho anteriormente, que viene con una velocidad A, impacta la pelota B que está en reposo, y después vamos a ver que, bueno, la pelota A puede que todavía tenga una velocidad A, pero va a ser mucho más reducida, pero ahora la pelota B también va a tener velocidad. Pero para estos casos vamos que no hay ninguna fuerza externa. Entonces lo que nosotros podemos decir es que la cantidad de movimiento, eh, 1 es igual a la cantidad de movimiento 2, lineal. Y esa energía, bueno, esa cantidad de movimiento se va a distribuir, digamos, la total que vendría siendo la de la pelota A se va a distribuir en las velocidades posteriores de la pelota A y la pelota B. Una consulta. Ajá. Vieras que el profe, para, por decirlo así, hacer más fácil el ejercicio, creó un, ¿cómo te digo? Como una área donde las fuerzas externas no existen. Entonces esas fuerzas son ceros y lo analizó con esto. Y eso uno lo puede hacer o, digamos, es que yo lo vi demasiado extraño poder hacer eso así como tan de la nada. Creo que te entiendo la idea, digamos que él agarra y dice que no hay fuerzas externas y agarra varios cuerpos. Ajá, varios cuerpos que Ok, están eso actuando. es... Ok, déjame ver si se me ocurre algún ejemplo. Bueno, si no me recuerdo, había un ejercicio que era... No, mentira. Es que El- recordemos, nosotros podemos llegar y decir que... Recordemos que nosotros podemos analizar o bien individualmente cada individuo, podemos analizarlo, digamos, el cuerpo A, el cuerpo B, podemos analizarlos individualmente, digamos, pongamos eso como que analizamos este de acá. Digamos, y si nosotros analizamos, em, digamos, el momento del impacto, nosotros podríamos decir que si analizamos solo la pelota, nosotros podemos ver que en efecto sí van a haber impulsos, digamos, va a haber un impulso aquí, digamos, un impulso que le va a emitir la pelota B a la pelota A. Pero digamos que nosotros también hacemos ese mismo análisis, pero para la pelota B. Entonces, más bien, la pelota B va a sentir un impulso que le genera más bien la pelota A. Entonces, ¿qué pasa en estos casos? Nosotros estamos, como solo estamos analizando la pelota A, aquí sí tendríamos que tomar en cuenta estos impulsos. De hecho, sí se puede hacer, pero digamos, en muchos ejercicios casi no se hace, depende del ejercicio, sí te pueden preguntar qué impulso te puede emitió ¿cómo es que se llama? Un cuerpo sobre el otro, por poner un ejemplo. Pero digamos, si nosotros analizamos todo esto como un sistema, ¿qué vamos a ver? Que está bien, existe este impulso que le emite B a A, pero también va a existir este impulso que B le emite a B. Entonces se van a cancelar y se pueden considerar fuerzas internas. Digamos, es como, ¿cuál ejercicio había sido en el que yo había hecho la salvedad de que se tenían fuerzas internas? Pero Ah, sí hay que hacer la salvedad si uno lo nota. no, digamos, hay ejercicios, digamos, en ejercicios que no sea tan claro verlo, digamos, por ejemplo, digamos, creo que no es de este tema, no es de como tal de impulso, pero digamos, era un ejercicio como tal, así, digamos que teníamos bueno, aquí estaba el techo, aquí estaba un sistema inclinado, aquí había un ángulo cita, y aquí había un cita 1, aquí había un cita 2, aquí había una polea, aquí había otra polea, aquí venía esta polea, venía, está conectada aquí, hagamos de cuenta que eso está recto, aquí pasa esta polea aquí, y que esta polea está conectada a una caja que se mueve en esta dirección. Y en este ejercicio, si no mal recuerdo, en este ejercicio lo que uno era así, era lo que hacía era, em, perdón, si no mal recuerdo, se realizaba trabajo y energía, creo que era. Sí, uno realizaba trabajo y energía. Entonces, y uno decía, ok, aquí las fuerzas que me hacen trabajo son el peso y
¿Y qué más? Y la fricción, porque aquí había un coeficiente de fricción, aquí había otro, que había que calcularlo, y había que calcular estas distancias que se movían cada uno y tal. Pero y entonces mucha gente llega y decía, y las tensiones no realizan trabajo. Y uno decía, no, porque si nosotros tomamos todo esto como un sistema, digamos, el sistema de caja A y caja B, nosotros vamos a ver que estas fuerzas, el trabajo que realiza esta fuerza, digamos, esta tensión aquí, va a ser el mismo, pero en dirección contraria en esta. Entonces, son como decirlo, como son fuerzas internas como tal del sistema total, no se tomen en consideración. Es lo mismo acá. Ahorita vamos a ver, déjame ver si, para revisar cualquiera de los ejercicios, a ver, que creo que no se tenían que considerar los impulsos internos. Es cuestión de observar, digamos, bueno, es que digamos, en este ejercicio uno sí tiene que decir, por ejemplo, que las tensiones no eran, tensiones son fuerzas internas del sistema, entonces no se consideran. Digamos, en estos casos, digamos, donde no sea tan claro que por qué no se toma en consideración X o Y fuerza, sí se tiene que hacer la aclaración, digamos, por ejemplo, en este ejercicio que les mencioné, en este sí se tiene que hacer la salvedad de que dice, está tomando en consideración, no se toma en consideración porque son fuerzas internas. Igual en lo mismo acá, bueno, en un shock lo que van a ver, en un impacto, que ahora más adelante lo vamos a ver, van a haber impulsos. Va a haber impulsos de restitución y no me acuerdo el nombre del anterior, ahorita los mencionan, pero esos impulsos no se toman en cuenta porque son impulsos internos y contrarios. O sea, nosotros, no sé si recordemos que de estática eh, habían fuerzas que uno no tomaba en cuenta porque eran fuerzas internas. Digamos, si uno hacía un corte, habían fuerzas que, ok, sí existen si uno hacía un corte, pero esas fuerzas, hagamos de cuenta que teníamos un elemento, lo partíamos. Aquí está esta fuerza, que llamémosle CF, pero digamos internamente la misma viga o el mismo elemento va a generar una fuerza contraria. Es como básicamente la misma idea. No sé si me expliqué o si te quedó claro. Bueno, si te contesté la duda. Sí, me quedó claro cuando ya lo viste desde las fuerzas, las tensiones con las fuerzas internas. Sí, es lógico porque se van a cancelar en sí entre ellas mismas por Sí, acción y reacción. ajá. Ok. Bueno, igual aquí en los impulsos, ahorita lo vamos a ver. ¿Cuándo se consideran fuerzas internas y cuándo no? Entonces, bueno, no sé si tenés otra duda. ¿No? ¿No? Ok, Ahí estamos bien continuo. ok. Bueno, lo que les estaba mencionando. Vamos a ver la parte de impactos también, que ocurre cuando dos cuerpos chocan durante un periodo muy corto de tiempo, ejerciéndose fuerzas impulsoras muy grandes. Eso recordemos que nosotros tenemos que la cocina era L1 más los impulsos y es igual a L2. El impulso recordemos que es un integral de la fuerza por dt. Entonces, si el dt se nos hace muy pequeño para comprender esos impulsos, vamos a tener que elevar esa fuerza. Entonces van a ser fuerzas impulsoras muy grandes que al fin y al cabo no se van a tomar en cuenta porque nosotros vamos a asumir ese delta t como cero. Entonces esta parte, digamos, este impulso se ignora, entonces más bien tendremos igual conservación del momento lineal. Es tan corto el tiempo que se asume cero, entonces por eso la fuerza se ignora, por así decirlo, porque su momento de acción es tan pequeño que sí va a generar un impulso, pero es un impulso muy grande que al final no nos interesa cuantificar. Entonces, vamos a tener dos tipos de impacto. Vamos a tener el impacto central, que en estos impactos las velocidades son paralelas con la línea de impacto. ¿Qué es la línea de impacto? Es la línea. Recordemos que cuando nosotros tenemos impacto, tenemos esta línea acá, diciendo la aquí, que ese sería el plano de impacto. Que es donde más o menos nosotros podríamos imaginarnos que es como que los dos cuerpos son en ese plano donde chocan, digamos, donde sus superficies chocan y esa es el plano que es, o bueno, podríamos verlo como una recta porque nosotros solo vamos a trabajar en 2D, que es tangencial a ese punto de contacto que ellos tienen. Entonces, y recordemos que la línea de impacto más bien va a ser perpendicular con ese plano de impacto. Entonces, esta es la línea de impacto.
Y en estos casos, en el impacto central, nosotros vamos a ver que las velocidades van a estar alineadas o solo tienen componente en la línea de impacto. Caso contrario que vamos a tener en el impacto oblicuo, en el cual el movimiento de una o ambas partículas forma un ángulo con la línea de impacto que vemos que tenemos acá. Que aquí, bien, aquí esta es la línea de impacto y aquí vamos a tener que las velocidades no son paralelas, sino que van a tener una componente tanto en la línea de impacto como en el plano de impacto. Que normalmente nosotros vamos a ver que la línea de impacto va a estar generalmente alineada con alguno de los ejes, que nos va a ser mucho más sencillo. En el caso de que no esté alineado y tengamos este plano de impacto y más bien aquí tenemos la línea de impacto, vamos a tener que obtener estos ángulos y sacar las componentes. Entonces, ¿por qué? Porque vamos a ver ahorita que el coeficiente de restitución solo se usa para la línea de impacto. Entonces, ¿qué tenemos como el coeficiente de restitución? Así muy en resumidas cuentas, hay una explicación en el libro que pueden ahondar más si quieren entender de dónde viene la expresión. Pero lo que nos dice es que el coeficiente de restitución es igual a la velocidad del cuerpo B después del impacto, menos la velocidad A después del impacto, entre la velocidad inicial del primer cuerpo, menos la velocidad inicial del segundo cuerpo. Y aquí hay que tener en cuenta que esta ecuación sí es sensible a las direcciones. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros, por ejemplo, ahí, bueno, ahí quedó dirección ahí, es de error. Que hagamos de cuenta que tenemos igual el caso general, aquí tenemos la pelota A, aquí tenemos la pelota B, esto está en 0. Bueno, o hagamos de cuenta que tiene una velocidad también, una velocidad de 1. O bueno, hagamos que sea 0, nada más para simplificar un toque. Vamos a ver, bueno, si en este caso bueno, tenemos velocidad 1A, en este caso, ¿cómo se sustituye este valor de acá? Vamos a tener que esto sería 0. Y acordemos que nosotros siempre tenemos que definir una dirección positiva, entonces en este caso sería la derecha. Y hagamos de cuenta de que después del impacto, nosotros vamos a tener que más bien la velocidad A2 va hacia la izquierda, más bien que la velocidad B va hacia la derecha. Aquí quiero llegar a que es consensible la dirección. Si nosotros vemos que aquí tenemos, de hecho aquí se ve, hagamos de cuenta que eso sería E por la velocidad de B, 2 menos, que eso es del menos de la fórmula, pero vemos que aquí tenemos que la velocidad 2 de A va en dirección negativa, entonces tenemos que meter ese menos. Entonces hay que tener cuidado con estos menos y con las direcciones que nosotros asumamos positivas o negativas. Entonces aquí sería más de la velocidad de B entre la velocidad de A1. Entonces para que se explique un toque mejor, nosotros tenemos que tener en cuenta la dirección de esas velocidades. Y nosotros, según el coeficiente de restitución, podemos decir qué tipo de impacto es. Un impacto elástico, ¿qué quiere decir? Que sea un choque perfectamente elástico. Esto quiere decir que los impulsos de deformación y restitución son iguales. Que esto va a ser como que dos pelotas choquen y se vuelvan en la dirección opuesta a la que tenían inicialmente, pero con la misma velocidad. Que esto es un raro caso, en la realidad eso no pasa, porque nosotros siempre vamos a tener pérdidas por calor, bueno, por el mismo impacto hay pérdidas. Imagínense dos bolas de billar, hacen las pelotas de billar, son pérdidas en forma de sonido, en forma de vibración o en forma de calor, o también en deformación del cuerpo. Y también vamos a tener el impacto elástico, que este sería el coeficiente de restitución igual a 0. ¿Esto qué quiere decir? Que no hay impulso de restitución, es decir, que los dos cuerpos se permanecen unidos después de la colisión. Es, por ejemplo, de que nosotros tengamos que, no sé, viene esta caja A, esta caja B, aquí viene la caja A, están separados, tienen con una velocidad tal, y este está en reposo, y después del impacto, vamos a ver que los dos se van a mover juntos y van a tener una misma velocidad. Este es el caso de un impacto plástico, que vamos a ver en algunos ejercicios. También recordemos que nosotros tenemos la cantidad de movimiento angular. La cantidad de movimiento angular podemos verla de una manera, se hace como la analogía con los momentos respecto a una fuerza, para que sea mucho más, digamos, que sea mejor entendido, que se pueda entender mejor. La cantidad de movimiento de una partícula respecto a un punto, recordemos que nosotros siempre tenemos que definir un punto de referencia para poder medir esos momentos, entre comillas, respecto a ese punto. Entonces, como aquí dice, se define como el momento de la cantidad de movimiento lineal. Es decir, que recordemos que nosotros, si nosotros recordamos de estática, nosotros podemos tener una fuerza en una viga. Hagamos de cuenta que aquí tenemos esta viga
que tiene un brazo de palanca que llama módulo R, y que aquí tenemos una fuerza V, una fuerza F, perdón. Y nosotros podemos decir que aquí teníamos que el momento es R por F. Aquí se puede hacer casi que la misma salvedad, solo que no es momento, sino que es cantidad de movimiento angular, que se nota como H. Entonces, más bien sería F, y aquí cambiamos la F por la masa por la velocidad. Y es un producto cruz, porque tenemos que obtener el vector que es ortogonal a ambos. Entonces, aquí tenemos la fórmula escalar, que si la partícula se desplaza a lo largo de una curva en el plano XY, su cantidad de movimiento angular respecto a O se define como el brazo palanca D por la masa por la velocidad, que podemos asociar como la fuerza, entre comillas. La formulación vectorial, que esto es nada más como para que recordar lo que internamente es un producto cruz, muy rara vez lo vamos a hacer. Esta formulación vectorial se utiliza cuando nosotros tenemos una curva en el espacio, es decir, que se va a mover en 3 dimensiones, lo cual no vamos a ver en el curso porque no es difícil, sino que es muy tedioso, y la verdad es que esos ejercicios son poco provechosos en el sentido de eficiencia, porque vamos a tener que calcular muchas más variables. Bueno, vamos a tener que calcular los componentes en otro eje, entonces no tiene sentido. Y bueno, como aquí dice, si la partícula se mueve a lo largo de una curva en el espacio, su cantidad de movimiento se define como el siguiente producto cruz. Y también aquí podemos tener la relación entre el momento de una fuerza y la cantidad de movimiento angular. Eso es como, por así decirlo, la versión angular de la segunda ley de Newton. Porque vemos que aquí en esa fórmula nosotros que tenemos sumatoria de momentos con respecto es igual a HO. Y recordemos que H es M por V. Entonces, ¿qué quiere decir? Que más bien H punto sería M por V, o bien H es igual a la masa por la aceleración angular, perdón. Sí, porque aquí MH, recordemos que tiene el R, entonces sería más bien aceleración angular. Disculpen. Como aquí dice, es otra forma de evaluar la segunda ley de Newton. Y también tenemos el principio de cantidad de impulso y cantidad de movimiento angulares. Si se integra la ecuación anteriormente mencionada, se puede obtener la ecuación, digo, igual haciendo el mismo despeje que nosotros teníamos que de v de t, y se manda a despejar el dt y la velocidad. Nosotros llegamos a esta misma ecuación, que se lee como la cantidad de movimiento angular inicial más todos los momentos impulsores de 1 a 2 dan como resultado el movimiento angular 2. Y aquí también podemos ver que nosotros podemos denotar el impulso angular como la integral de m, todos los momentos con respecto a por dt, o bien, bueno, que internamente son las fuerzas por su radio o su brazo de palanca. Igual aquí podemos hacer también la formulación vectorial y la formulación escalar, que eso sería para los ejes x, y, z. Y también nosotros tenemos la variante en el que no tengamos ningún impulso angular, que esos momentos impulsores angulares sean cero. Entonces vamos a tener también la conservación del movimiento angular. Y este sería el resumen de la teoría. No sé si tienen alguna duda. Yo no estoy bien. Ok. Eduardo. Yo también estoy bien. Ok. Ok, ya casi empezamos con los ejercicios. Voy a compartir acá. No, necesito enviar un mensaje rápido. Ok. Aquí esos son los ejercicios que vamos a realizar el día de hoy. Vamos a ver que van a ir escalando en cuanto a dificultad, pero van a ser bastante provechosos en el sentido de que vamos a poder ver varios de los temas. Ok. Veamos que, bueno, este es el 15.5, que nos dice lo siguiente. Un disco de hockey se desplaza a la izquierda con una velocidad de v es igual a 10 metros en 3 segundos. Cuando es golpeado por un palo de hockey y se le da una velocidad de v es igual a 20 metros en 3 segundos. Como se indica en la figura, determine la magnitud del impulso neto ejercido por el palo de hockey sobre el disco que tiene una masa de 0.2 kilogramos. Veamos que acá, bueno, se les ocurre con cuál fórmula se realiza este ejercicio. Con la que vimos al inicio, la integral de
La sumatoria de fuerzas de T va a ser igual a la velocidad 2 por m menos la velocidad 1 por m. Correcto. Veamos que es esta integral de acá, como vos lo dijiste. Esto también puede verse porque ahí nada más es despejar la integral, que también sería L2 menos L1 f de t, no, esta es la integral más bien. Y bueno, recordemos que esto sería m la velocidad de 2 menos la m velocidad de 1, perdón. Aquí está. Y nosotros podemos sacar factor común esa velocidad, la masa. Entonces sería m por la velocidad menos 2 menos la velocidad de 1. Entonces de aquí, veamos que vean que a nosotros se nos está preguntando por el impulso. Normalmente a nosotros se nos va a preguntar o por la fuerza o por el tiempo que actuó esa fuerza. Pero veamos que se nos están preguntando el impulso neto. ¿Eso qué quiere decir? Que, bueno, llevamos aquí que vamos a tener una velocidad inicial solo en X y esto vamos a tener una velocidad en X y Y. Es decir, vamos a tener tanto un impulso en X como en Y. Entonces, de acá, veamos que no se nos pregunta el impulso. ¿Qué quiere decir? Que se nos está preguntando por el valor de todo esto. Y vemos que nosotros de una vez o podemos meterlo como en componentes X y Y, o podríamos hacerlo individualmente. Hagámoslo individualmente. Hagámoslo primero en X. Entonces sería la sumatoria de fuerzas en X por dt. De hecho, ni siquiera es necesario ponerlo integral porque ya sabemos que se nos está preguntando como tal el impulso, es decir, el valor de todo esto como agregado. Entonces sería el impulso en X es igual a bueno, y aquí en todos estos ejercicios siempre tenemos que definir una velocidad positiva. En este caso, izquierda y hacia arriba. Entonces de acá, diciendo que la velocidad hacia la derecha es la positiva, recordemos que nosotros sí tenemos que respetar los signos, entonces sería la masa por la velocidad en 2 en x menos la velocidad 1 en x. Entonces si nosotros recordamos que sería la masa, vea que nos dice que es de 0.2 por la velocidad 2 en x, vemos que ya se nos da, que sería 20 por coseno de 40 menos la velocidad inicial en x, pero vemos que esa velocidad es hacia la izquierda, entonces ya trae un menos dentro, entonces sería menos 10 metros entre segundo. Y aquí obtenemos que el impulso en x es igual a 5.064. Ay, qué pucha, ¿qué es esto tan feo? 5.064 en y. Lo mismo podemos hacerlo pero para y. Pero vemos que aquí es mucho más sencillo porque no solo tenemos igual la masa, por aquí sería la velocidad 2 en y menos la velocidad 1 en y. Entonces aquí sería y si la masa igual a 0.2, vemos que la velocidad 2 en y sería más bien los 20 metros entre segundo por 0 de 40 menos 0 porque vemos que en y nosotros no tenemos ninguna velocidad inicial. De hecho, voy a hacer un diagrama aquí para que se entienda un poco mejor. Aquí tendríamos, bueno, normalmente eso se hace, aquí fue que se me fue a hacerlo, pero nosotros para que quede un toquecito más claro todo lo que está pasando, nosotros vamos a siempre hacer un diagrama. Tenemos los 10 metros. Este es antes, durante y el después del impacto. Aquí tendríamos que sería el impacto con el, hagamos de cuenta que lo estamos viendo desde arriba. Aquí tenemos el impacto. Vemos que va a dar una fuerza tanto en X como en Y, que estas normalmente se pueden denotar o nosotros vamos a decir que sería el F de T, no, más bien el F de T, no, más bien F Y por dt, que sería F X por dt, y esto va a ser igual, bueno, esto más esto, nos va a dar como resultado la cantidad de movimiento final, que vendría siendo la velocidad que teníamos aquí de 20 metros entre segundo, con el ángulo de 40, perdón. Y esto veamos que es como la versión gráfica de la ecuación que nosotros tenemos arriba. Entonces de acá, bueno, ya como hemos dicho, el momento en I sería
Si nosotros metemos ese valor en una calculadora nos da 2,57 y en J, nada más para decir que es en I. Y esto en las unidades veamos que son kilogramos por metro entre segundo. En el caso del sistema inglés nada más sería slugs, no mentira. No, sí, sería slugs por pie entre segundo. Entonces de acá, eso es nada más para la hora de dar la respuesta, ¿no? Digamos, en el procedimiento no es necesario que anden jalando las unidades, solo en la respuesta sí es importante que las pongan. Entonces de acá, vean que se nos pregunta por la magnitud del impulso neto, entonces nos están preguntando como tal el valor de la magnitud o ese vector de impulso que tenemos que hacer que se puede sacar con Pitágoras como tal. Entonces sería meter las dos componentes al cuadrado entre una raíz y de aquí sacamos el valor del impulso neto. Y esto nos da como resultado que I es igual a 5,6788 kilogramos por metro entre segundo. ¿Les quedó claro? ¿No tienen alguna duda con este ejercicio? Sí, sí, sí. Ok. ¿Vos, Eduardo? Todo bien, todo bien, todo bien. Ok. Vamos a ver, bueno, este es el siguiente ejercicio, que es el 15.9, que nos dice que la caja de 200 kilogramos descansa sobre el suelo, cuyos coeficientes de fricción estática y cinética son 0.5 y 0.4 respectivamente. El cable restante proporciona una fuerza de remolque horizontal T a su cable en A, que varía como se muestra en la gráfica. Determine la rapidez de la caja cuando T es igual a 4 segundos. Originalmente la tensión en el cable es 0. Sugerencia, primero determina la fuerza necesaria para comenzar a mover la caja, perdón. Vemos que esto es un ejercicio que, bueno, es bastante sencillo, la verdad. Lo único que tenemos que ver es que tenemos una fuerza que no es constante, es decir, va a variar con el tiempo. Entonces nosotros tenemos que analizarla y realizar la integral como tal. Entonces de acá, veamos que nosotros tenemos, vean que se nos dice, como primero como sugerencia, que se determina la fuerza neta. ¿Qué quiere decir? ¿Qué nos quiere decir esto? Que nosotros apenas empezamos a aplicar esa fuerza, vemos que esa fuerza, si nosotros vemos la gráfica, vamos a empezar desde cero. Es decir, no vamos a empezar a mover la caja a los 0 segundos. Va a tener que pasar cierto tiempo para que esa fuerza T pase la fuerza de fricción, que es la que me impide mover la caja, y cuando pasemos esa fuerza de fricción límite, vamos a empezar a mover la caja. Entonces, ¿cómo se ve esto? ¿Cómo analizamos esta situación? Primero tendremos que hacer un DCL de la caja. Que vamos a tener en esta caja? Tenemos el peso. Bueno, aquí tenemos vamos aquí el suelo, aquí tenemos tenemos el peso. Aquí vemos que si nosotros vemos la polea rápidamente, aquí tenemos dos tensiones, la de aquí arriba y la de aquí abajo, que es la que se le transmite a esta fuerza que se le va a transmitir a la caja como tal. Entonces, aquí más bien tendríamos las dos fuerzas. Aquí tendríamos una fuerza como tal de 2T, y en esta otra dirección tendríamos lo que vendría siendo la fuerza de fricción. Entonces, si nosotros vemos que sería la sumatoria de fuerzas NX es igual a masa por es igual a 0, es decir, no se está moviendo, es decir, está en reposo. ¿Qué fuerzas vamos a tener? Vamos a tener igual hacia la derecha positivo, vamos a tener 2T menos la fuerza de fricción, es igual a 0. Entonces de acá despejamos la fuerza de fricción y vemos que se nos pregunta, determine la fuerza neta necesaria para mover la caja. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nuestras dos tensiones tienen que igualar a la fuerza de fricción o tienen que ser mayores. ¿Y de aquí qué vamos a obtener? Vemos que nosotros tenemos esta expresión para T. Entonces de aquí nosotros vamos a sacar en qué momento con este T, digamos con esta ecuación, vamos a poder obtener cuándo es que mi fuerza iguala a la fuerza de fricción y se va a empezar a mover la caja. Entonces de acá sería más bien 800 por T1 medios es igual al coeficiente estático por la normal, que la normal en este caso sería el peso. Entonces de aquí podemos despejar T1 medios, que sería esto por el peso, entre 800, y todo esto lo elevamos al cuadrado. Entonces si metemos esto dentro de la calculadora, vamos a ver que sería
los 0.5 que nos daban de coeficiente estático por el peso, que son 200 kilogramos por la gravedad, entre 800, y todo esto elevado al cuadrado, porque vemos que internamente t elevado a un medio es la raíz de t. Entonces acá obtenemos que en el momento en que mi fuerza, bueno, la fuerza que jala la caja igual a la fuerza de fricción y se empieza a mover, ese tiempo será igual a, ¿cuánto era que da? Aquí está, 1,5027 segundos. Entonces de acá ya podemos pasar a utilizar la ecuación que vemos de impulso y cantidad de movimiento. Igual recordemos que siempre tenemos que definir una dirección positiva. Entonces aquí sería L1 más la fuerza impulsiva con todos los impulsos de t de 1 a 2 es igual a L2. Ahora bien, ¿qué fuerzas nos van a generar impulsos en este ejercicio? ¿Alguno me puede decir? Las tensiones, nada más. No, no solo las tensiones hacen fuerzas, hacen impulso. Ah, bueno, entonces habría que tomar en cuenta la fricción. Correcto. ¿Por qué? Porque vemos que si bien va a ser un impulso negativo, veamos que si actúa en la dirección y si me va a afectar, no va a ser la misma velocidad que nosotros vamos a tener al final si solo actuaran las tensiones a que a la velocidad final que vamos a tener si actúa también la fuerza de fricción. Entonces de aquí sería la masa por la velocidad 1 más los impulsos que me generan las dos tensiones, que de hecho podemos sacar los dos de una vez fuera de la integral de una vez por la expresión de la tensión por dt menos el impulso que me realiza la fuerza de fricción. Pero en este caso, ¿cuál coeficiente deberíamos usar? El Final. estático, o el cinético. Cinético porque ya se debiera estar moviendo, ¿no? Sí, correcto. Entonces sería más bien, digamos que la fuerza de fricción sí es constante, entonces nosotros podemos sacarlo una vez y multiplicarlo por la fuerza de fricción por T2 menos T1. Y esto nos va a dar como resultado L2, que sería más bien la masa por la velocidad 2. Ahora bien, veamos que dicen que partimos del reposo, entonces esto de una vez le decimos que es 0. Y ahora lo que nos queda ver es los límites de la integral. ¿Me pueden decir cuáles son? De 0 al resultado que nos dio, 1.5. No, ese no es el... Ese no son, esos no son los límites. Es que, escucha. Sí, es por qué. Bueno, voy a explicarlo. Veamos que de 0 a 1,5, bueno, este número que nos dio, mi caja no se va a mover. Mi caja va a estar estática hasta que llegamos a esa fuerza límite que ya va a empezar que la caja se mueva. Hasta este instante no tomamos en cuenta esas fuerzas. No tomamos la integral. ¿Por qué? Porque aquí no va a haber movimiento, es decir, va a seguir igual, no va a haber ningún cambio en velocidad. ¿Por qué lo empezamos a tomar con respecto de 1,5037 segundos a los 4 segundos? Bueno, veamos que también nos piden la velocidad de la caja a los 4 segundos. Es decir, tenemos que tomar en cuenta el impulso que me generó, porque aquí esta fuerza, eh, la tensión de esta cuerda no me va a generar ningún impulso hasta los 1,5037 segundos. Porque ya ahí sí va a superar la fuerza de fricción, es decir, va a empezar a mover la caja. Entonces, por eso es la razón que los límites son de 1,5027 a 4 segundos. Igual para el T1 y T2 serían de 4 segundos menos 1,5037. ¿Sí quedó claro?
Sí, a mí sí me quedó claro. Ok. Ok, Francisco. Fe- eh, ¿Sí te quedó claro, Francisco? ¿O ocupas que lo vuelva a explicar? Ok, entonces ve acá, veamos que ya estos son todos valores conocidos y nos piden la velocidad de 2. Voy a marcar esto en otra parte. Entonces veamos que todos estos son valores conocidos, entonces nosotros podemos más bien agarrar y nos pregunta por la velocidad de 2, entonces lo que podemos hacer es agarrar todo este término de acá, 1,5037 hasta 4 de 400 por t a la 1 medios por dt menos la fuerza de fricción de 4 menos 1,5034. Todo esto y dentro de la masa que era 200 kilogramos, y esto nos va a dar que la velocidad a los 4 segundos sería de 6,6207 segundos. Metros entre segundos, perdón. Entonces, ¿de aquí? Bueno, y esta sería la solución del ejercicio. No sé si les quedó alguna duda o todo quedó claro. Eso, vamos a marcarlo aquí. Pucha, está muy bien. A mí sí me quedó claro. Ok, gracias. Entonces, bueno, este es el 1532 que nos dice lo siguiente. El bloque pesa 10 libras y el bloque B pesa 3 libras. Si se mueve hacia abajo con una velocidad de B 1 igual a 3 pies entre segundo en T es igual a 0, determina la velocidad de A cuando T es igual a 1 segundo. El coeficiente de fricción cinética entre el plano horizontal y el bloque A es de 0,15. Ok, veamos que en este ejercicio, aquí tenemos poleas, entonces aquí más o menos podríamos ir viendo que aquí tenemos que establecer una ecuación de ligadora. Solo que en este caso es un toquecito más, es un toquecito fuera de lo común que nosotros vemos, porque vamos a tener un desplazamiento hacia la izquierda, pero igual podemos evaluarlo con respecto a esta referencia. Entonces esto lo vamos a denotar como SA y esto como SB. Entonces de acá, vemos que nosotros podemos decir que el largo de la cuerda es igual a SA más 2 veces SB. Y aquí podemos obtener relaciones entre las velocidades, que sería 0 es igual a la velocidad de A más 2 veces la velocidad de B. Y aquí obtenemos que la velocidad de A o bien es menos 2 veces la velocidad de B, o más bien que la velocidad de A, la velocidad de B es menos 1 medio de la velocidad de A. Ya con esto vemos que nosotros podemos pasar a hasta perdón, al análisis de cada uno de los miembros. Que vemos que nosotros podríamos decir que analicémoslo como tal, como un sistema, pero vemos que sería un toque complicado porque estamos analizando una dirección, una dirección positiva hacia la izquierda y una hacia la derecha. Entonces, como no son en los mismos ejes, no podemos analizarlo como tal, como un grupo. Entonces, tenemos que analizar individualmente cada cuerpo. Ahora bien, ¿cómo vamos a analizar? Vamos a analizar primero A. Entonces, de aquí, veamos ¿qué vamos a tener? Veamos que tenemos que hacer un DCL para poder observar esas fuerzas. Vemos que aquí tenemos esta tensión, tenemos la fuerza de fricción y tenemos el peso. Entonces, si nosotros aplicamos la ecuación, veamos que vemos que en este ejercicio nosotros tenemos lo siguiente. Veamos que si nosotros aplicamos la ecuación de impulso y cantidad de movimiento, tendremos que decir igual la masa 1 por la velocidad de 1 más la integral de la fuerza, bueno, la tensión en este caso, por T. Esta es la tensión este T es de tensión y esto es de tiempo. Es igual a, y asumamos igual la dirección hacia la derecha positiva. Vamos a tener la masa de velocidad
más A por la velocidad A de 2. Aquí se me fue a poner que es un de A. Entonces vemos que tenemos valores conocidos. Veamos que nosotros no tenemos como tal una velocidad de A inicial, pero nosotros podemos relacionarla con la velocidad inicial de B. Vemos que sería la velocidad de A. Sería igual a dos veces la velocidad de B. Y la velocidad de B inicial es de 3. Entonces si multiplicamos 2 por 3 nos va a dar 6 pies entre segundo. Entonces de aquí. Ah, bueno, y aquí se me fue. De hecho se me olvidó. Vale que lo hice. Aquí tenemos que la fuerza de fricción nos genera un impulso negativo. Entonces sería menos la fuerza de fricción por T. Es igual a la masa de A por la velocidad A2. Recordemos, vea que aquí se nos dice que el bloque A pesa 10 libras y que el bloque B pesa 3 libras. ¿Esto qué quiere decir? Que son fuerzas, es decir, no tenemos la masa como tal. Entonces, para obtener la masa tenemos que ir, en este caso, 10 libras, que sería la caja A, entre la gravedad, que es 32.2, por los 6. Por los 6 que nos había dado la velocidad, más T de la tensión, que no sabemos cuánto vale, por 1, porque vemos que el tiempo final es 1. Entonces sería por 1 menos la fuerza de fricción, que veamos que sería el peso, que serían las 10 libras, por el coeficiente de fricción, que sería 0.15. Entonces sería 0.15 por el peso, que son 10 libras, por 1, porque es el tiempo. Y tenemos que sería la masa igual de A, serían las 10 libras entre 32.2 por la velocidad A2. Desde acá tendríamos que sería la velocidad A2. Y eso es lo que nos estamos buscando. Esta es nuestra incógnita. ¿Y qué otra incógnita tenemos? Veamos que tenemos la tensión. Perdón, un segundo. Ahora sí, disculpen. Entonces acá veamos que estos son valores que ya podemos calcular. Entonces aquí sería T menos, no mentira, más. Si sumamos, bueno, si obtenemos este constante y este constante, la subrestamos, sería, da 0,3634 es igual a 50 sobre 161 la velocidad A2. Ahora podemos analizar. Pucha. Ahora vamos a analizar B. ¿Qué vamos a tener en B? Veamos que tenemos dos tensiones. Bueno, la fuerza que más bien que actúa sobre tal es una fuerza equivalente a dos tensiones. Y nosotros vamos a ver que el movimiento es hacia abajo, entonces vamos a decir que la velocidad, la dirección hacia abajo es positiva. Y de aquí tenemos el peso actuando. Entonces de acá vemos que serían igual la masa de B por la velocidad B inicial más, vemos qué fuerzas nos realizan impulsos acá, vemos que serían el peso como tal nos genera un impulso positivo, entonces sería el peso, que serían las 3 libras por un metro, por un segundo, porque tenemos que la fuerza como tal son las 3 libras, por el T, que sería un segundo, menos el impulso que nos genera la tensión de la polea, que sería menos más bien 2 por T, por igual por 1, que sería el T del tiempo, y esto sería igual a la masa por la velocidad V2. Vemos que ya esta velocidad ya la tenemos, vemos que ambas son hacia abajo, entonces las asumimos positivas. Entonces de acá sería 3 entre 32.2 por la velocidad inicial, que era de 3, más 3 por 1, bueno, eso es 3, 2t, esto es igual a 32.2 y la velocidad v2, que veamos que podemos sustituirla por esta expresión de acá.
Entonces sería más bien por un medio de la velocidad de A. ¿Por qué no estoy poniendo el menos? Porque a mí lo que me interesa es la magnitud y yo ya sé que esta velocidad de B va a ser hacia abajo. Entonces, puedo obviar ese signo si yo lo tomé como tal, como positiva. Entonces veamos que ambas velocidades yo las estoy asumiendo como positivas y yo tengo la certeza de que la velocidad 2 de B va a ser hacia abajo, entonces va a ser positiva según nuestro marco de referencia. Perdón. Entonces aquí, ¿qué podemos hacer para simplificar esto? Podemos multiplicar todo por 32.2 porque que nos queda una ecuación más bonita, que sería, que sería 9 más 3 menos 64.4t es igual a 1.5 de la velocidad de A. Y si nosotros tomamos estas dos ecuaciones y las resolvemos, vamos a ver que, porque esto se puede meter en un sistema de ecuaciones, nosotros vamos a obtener que nuestra tensión que más bien, disculpen, vamos a tener que, ¿dónde está la respuesta? Ah, ok, sí, que nuestra velocidad de A va a ser de 6 pies entre segundo. Bueno, la tensión es de 1.5 libras. No sé si les quedó alguna duda con este ejercicio. Ocupan que me devuelvan en algún punto. Ah, aquí se le fue el internet a Francisco, creo. Sí. ¿Sí tengo claro todo, Eduardo? Ok, de acuerdo. Sí, yo estoy R, no creas. Sí, yo hace rato vi que se había salido el otro compañero, pero no te quise interrumpir. Santi. Sí, gracias. No, pero tranquilidad, igual me está diciendo que tuvo problemas con el internet, entonces no, es algo que no puede controlar. Y no, sí, pues, bueno. No, pero está bien, sí me quedó claro. Bueno, qué dicho. Ok, dame un chancecito, nada más. Dame 2 minutos más, ya ven. Ok. No, sí, ya volví, ya continuamos con la clase. Entonces, bueno, continuando con el ejercicio, este es el 1540 que nos dice lo siguiente. El muchacho salta al vagón descubierto en A con una velocidad de V igual a 4 pies entre segundos relativa al vagón, como se indica en la figura. Si aterriza en el segundo vagón, B, determina la velocidad final de ambos vagones después del movimiento. Cada vagón tiene un peso de 80 libras. El peso del muchacho es de 60 libras. Ambos vagones están inicialmente en reposo. Espera a ver si me metí. Sí. Entonces de acá veamos que se nos Sí está te estoy dando. escuchando. Ok. Gracias. Entonces de acá vemos que en este ejercicio nosotros tenemos lo siguiente.
veamos que se nos dice que tenemos una velocidad de 4 y es en 3 segundos, pero esto es una velocidad relativa. ¿Esto qué quiere decir? Es una velocidad relativa de del muchacho con respecto al vagón A. Y recordemos que la fórmula de una velocidad relativa es la velocidad de A más... no, mentira. Me olvidé. Esto no es. Bueno, que esto es una velocidad relativa, más bien. Vamos a poner aquí relativa del muchacho. Entonces, de acá, ¿cómo resolvemos este ejercicio? Veamos que no hay fuerzas aquí no hay fuerzas externas, solo tenemos los impulsos internos de los, como habíamos visto en la teoría, tenemos impulsos de deformación y de restitución. Como tal, bueno, aquí no son impulsos de restitución, aquí no hay un choque, pero aquí lo que vamos a tener es que no tenemos ninguna fuerza. ¿Por qué? Porque vemos que no hay ninguna fuerza externa. Si nosotros quisiéramos ver la fuerza que ejerce el muchacho sobre el vagón o viceversa, ahí sí tendríamos fuerzas externas, pero no vamos a tomarse en cuenta porque vamos a tomar todo como un sistema para no tener que tomar en consideración dichas fuerzas. Entonces de acá, si nosotros decimos que cantidad de movimiento, bueno, la sumatoria, aquí es utilizar sumatoria de los movimientos, viéndolo todo como un sistema, la sumatoria de la cantidad de movimiento lineal de todo el sistema en 1 es igual a la cantidad de movimiento final del sistema en 2. Entonces aquí, ¿qué vamos a tener? Vamos que ¿qué vamos a tener al inicio? Vamos que los vagones tenemos que la velocidad de 1 más 0, 0. Vemos que los vagones se están moviendo, no están en movimiento, es decir, ambos vagones están en 0. Por eso es que tenemos aquí 0, 0. Aquí, y más bien aquí, ¿qué vamos a tener? ¿Qué pasa si hagamos de cuenta que esos vagones están queditos? No sabemos cuánto tienen. Bueno, están estáticos. ¿Qué va a pasar si el muchacho se impulsa y pega un brinco del vagón A al vagón B? Vamos a ver que va a emitir una fuerza que va a empujar el vagón A hacia la derecha y más bien me va a impulsar el vagón, cuando aterrice va a impulsar el vagón B hacia la izquierda. Entonces vamos a ver cómo el movimiento está hacia la izquierda, vamos a decir que es la izquierda la dirección positiva. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener el vagón ok, ya me acordé. Aquí estamos analizando como tal solo el vagón A y el vagón A y la persona. Entonces de aquí tendríamos que menos 80 por 32.2, porque vemos que estamos analizando solo el vagón A por la velocidad de A. Que recordemos que lo que mencioné anteriormente, veamos que cuando el muchacho salta va a impulsarse con respecto al vagón, entonces lo va a empujar hacia atrás. Entonces de aquí veamos que el vagón, como se mueve hacia la derecha, vamos a tener una cantidad de movimiento negativa según nuestra referencia que nosotros tomamos como positiva. Y más bien, ¿qué tendremos? Que sería 60 entre 32.2 por la velocidad de v en x. Que esa sería la velocidad de el muchacho. Ahora, veamos que aquí unas podemos obtener, veamos que de aquí podemos obtener la velocidad de a después del salto del muchacho. Entonces sería despejar todos estos valores de acá. Bueno, de hecho podemos multiplicar todo por 32.2 para quitarnos esa fracción tan fea. Entonces aquí sería 80 por 60. Aquí, bueno, esto es un despeje. Y vamos a obtener que la velocidad de A sería 60 entre 80 la velocidad de V en X. Y si nosotros vemos que la velocidad de A es igual a 0.75 de la velocidad de V en X. Ahora, si nosotros recordamos en la expresión de una velocidad relativa, la velocidad de V con respecto de A sería la velocidad de A más la velocidad de V con respecto de A. Vemos que nosotros podemos ver como tal esta como la velocidad de V
De hecho, aquí se nos dice que esta velocidad es relativa. Estos 4 pies en 3 segundos son relativos. Entonces aquí podemos más bien despejar estos valores de B, de la velocidad de B, de la velocidad del muchacho. Entonces de acá vemos que nosotros estamos analizando como tal, primero, el salto del muchacho, este sistema como tal, perdón. Ay, carajo. Estamos primero analizando este sistema y después vamos a analizar cuando el muchacho ya está acá. Que es hacer el segundo sistema que vamos a analizar para obtener la velocidad. Ahora, como estamos mencionando, esta es la ecuación para una velocidad relativa. Veamos que ya a nosotros se nos está dando esto, que serían los 4 pies en 3 segundos. Entonces de acá, sería que la velocidad de B es igual a, de hecho, y podríamos decirlo una vez en X para no meternos en la parte de la velocidad en Y. Sería menos la velocidad de A más la velocidad de B. Y vemos que serían los 4 pies, pero vemos que esta es la magnitud como tal de la velocidad. ¿Cómo hacemos para obtener la componente en X? Sería, pues, recordemos el truco que nos enseñan en estática, sería más bien 12 entre 13. Entonces de acá, vemos que sería que la velocidad de X es igual a menos de la velocidad de A. Bueno, y esta fracción no se puede simplificar más, aquí sería 4 por 12. 13 avos. Digamos que ya tenemos dos expresiones para Vx. Entonces, si nosotros utilizamos estas dos expresiones, esta expresión 2 y esta expresión 1, nosotros vamos a obtener que la velocidad de A va a ser igual a 1,58 pies entre segundo. Ahora podemos pasar a la parte. Bueno, y aquí también podemos obtener de una vez la velocidad de X en E, que nos va a dar 2,11 pies entre segundo. Ahora podemos pasar más bien a la parte del vagón B con el muchacho. Entonces de acá, si nosotros decimos que bueno, la cantidad de movimiento inicial 1 es igual a la cantidad de movimiento lineal en 2, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que tenemos inicialmente que tenemos igual hacia la izquierda positivo, que tendríamos lo que vendría siendo la masa del muchacho por la velocidad del muchacho en X, porque vemos que el vagón está quedito, y después de que el muchacho cae, sería en antes y después. Aquí sería más bien, no sabemos cuánto es la... Ah, bueno, y aquí podemos ver algo, que vamos a ver cómo van a moverse el muchacho y el vagón. Que como hacia atrás, hacia un lado, ¿no? Sí, pero lo importante aquí es ver que ambos cuerpos se van a mover con la misma velocidad. Ah, bueno, sí, van juntos, digamos. Sí, van juntos, correcto. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos sacar la velocidad a factor común. La velocidad 2, a factor común, aquí tenemos la masa del muchacho, más la masa del vagón B. Entonces, ¿qué sería? ¿Y que nos están preguntando? Nos preguntan por la masa. Entonces, aquí sería nada más despejar la velocidad 2. Entonces, sería la masa del muchacho por la velocidad en X, que ya la tenemos, entre las dos masas. Entonces, esto sería que la velocidad 2 es igual a la masa del muchacho serían igual a los 60 libras entre 32,2 por la velocidad de X, que recordemos es 2,11 entre la masa del muchacho, que igual serían las 60 libras entre 32,2 más las 80 libras entre 32,2, que esa sería la masa del vagón, y eso nos da como resultado que la velocidad del sistema final es de, bueno, del muchacho y el vagón B sería 0,90 904 pies entre segundo. Ahí. Creo que. Oh, ya casi bueno, yo creo que se nos va a dar chance de poder ver el ejercicio que vos me habías dejado. Bueno, es que. Bueno, ok. Este es el 1568. Digamos que tenemos lo siguiente. Que nos dice
una máquina de lanzar dispara la pelota a 0.5 kilogramos hacia la pared con una velocidad inicial de V igual a 10 metros entre segundo, como se muestra. Determine A, la velocidad a la que choca contra la pared en B, B, la velocidad a la que rebota de la pared, si el coeficiente de restitución es de 0.5 y C, la distancia S hasta la pared donde se golpea el suelo. Entonces vemos que aquí tenemos una situación de impacto. En esto generalmente cuando tengamos un cuerpo que choca contra una pared vamos a tener un coeficiente de restitución contra el objeto y la pared o el suelo o bueno, la superficie contra la que choque. Ahora, veamos que, bueno, la primera parte es bastante sencilla. ¿Por qué? Porque vemos que tenemos un movimiento de proyectil. Primera parte A. Entonces de acá vemos que tenemos que tener una velocidad inicial. Aquí tenemos un ángulo de 30 grados. Vemos que nuestra velocidad es de 10 metros entre segundo. Y recordemos que en un movimiento de proyectil en X es constante y que en Y es acelerado. Entonces, si nosotros analizamos en X, nosotros de una vez podríamos analizar, de hecho que aquí se nos da la distancia de viaje. Entonces, con esto veamos que podríamos buscar una ecuación que nos permita obtener la distancia o el tiempo de vuelo que va a generar antes de llegar a chocar con el punto E. Entonces, ¿cuál ecuación nos sirve? Nos serviría la expresión sencilla que nosotros conocemos que la velocidad es distancia entre tiempo y aquí podemos obtener que el tiempo sería más bien la distancia entre la velocidad. Entonces de aquí serían los 3 metros por la velocidad, que serían los 10 metros entre segundo, los 10 porque ocupamos la componente en X, que sería multiplicarlo por coseno de 30. Entonces si metemos esto en la calculadora sería, o sea que nuestro tiempo de vuelo es de 0,34 64 segundos. Y ese sería el tiempo de vuelo que dura en viajar toda esta distancia de 3 metros. Y veamos que es el mismo tiempo de vuelo que va a tener en la parte Y, porque son igual, el tiempo de vuelo es igual para ambas partículas. Ahora, ¿qué vamos a analizar aquí? Vemos que se nos pregunta, bueno, no se nos pregunta, pero no estaría más calcular cuánto es esta altura a la que choca nuestra pelota para calcular posteriormente la parte B. Entonces, ¿qué podemos calcular en Y? Veamos que podemos utilizar esta ecuación, porque recordemos que en el eje Y es el movimiento acelerado. Igual asumimos la dirección positiva hacia arriba. ¿Qué ecuación podemos utilizar para obtener la velocidad? Porque aquí nos preguntan como tal la velocidad con la que choca la partícula B. La velocidad con la que choca. Entonces veamos que ya tenemos, ya tenemos la componente en X, pero ocupamos la componente en Y. Entonces podemos utilizar esta expresión para obtener la velocidad de la componente Y antes del choque. Sería Vy es igual a la velocidad inicial en Y más la aceleración por T. Digamos que ya el T lo tenemos, la aceleración la tenemos, entonces sería la velocidad en Y final, que sería en este instante, aquí, sería la velocidad inicial. ¿Cuánto sería? Sería 10, digamos que es hacia arriba, entonces sería 10 por seno, por eso es positiva, de 30, menos 9.8, que sería la gravedad, por T, que sería 0.34, 64 segundos. Entonces de aquí vamos a obtener que la velocidad en Y sería de 1,62. Y vemos que es un valor positivo, eso quiere decir que todavía sigue yendo hacia arriba, tiene una aceleración hacia arriba. Entonces de acá, vemos que ya tenemos las dos componentes. Bueno, implícitamente esta es Vx es igual a, creo que es 5, no mentira, no es 5. Coste 30. 5 raíz detrás de M.
igual hacia la derecha. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos que tenemos una componente en X y una componente en Y. Y aquí vamos a tener la resultante, que vamos a tener un ángulo. Aquí no es necesario sacarlo porque vamos que, bueno, ahorita vamos a ver, nada más como para dar el resultado como tal, porque vemos que se nos pregunta la velocidad. Entonces tenemos, cuando se nos dice velocidad, recordemos que la velocidad trae dirección y magnitud. Entonces, la magnitud sería meter entre raíz la velocidad en B, 1, que es antes del choque, serían los 5 raíz de 3, todo esto al cuadrado, más 1,602, todo esto al cuadrado. Esto es igual a 8,81 metros entre segundo. Déjame ver nada más para ver si lo hice bien. Cinco raíz de 3 al cuadrado más 1,602 al cuadrado. No, mentira. Bueno, eso es 4. No, mentira. Esto es 4,19. Creo que hice algo mal. Y sí, entonces. Ah, yo creo que lo metí mal en la calculadora, perdón. Vamos. 5 raíz de 3, todo esto al cuadrado, más 1,62, esto al cuadrado, eso nos da 100, no, lo metí mal. Esto 8,81, dejémoslo así, metros entre segundo. Y si sacamos el ángulo, nos da, bueno, eso es nada más meterlo con el arco tangente, nos da que el ángulo es de 10,5 grados. Ahora, vamos que tenemos que pasar a la parte de impacto. Vamos a ver esta parte de impacto. Vamos a ver que tenemos antes del choque, con la pared, durante el choque. Aquí siempre se dibuja como un tipo de explosión, como para verlo, pero lo que tiene que quedar claro es que este es el plano de impacto, que sería la pared. Pero la línea de impacto es lo que nos va a dar con la que se trabaja el coeficiente de restitución. Ahora, lo que había mencionado anteriormente, nosotros normalmente en los ejercicios vamos a tener un eje alineado. Entonces, ok, perdón. Veamos que el plano de impacto en este caso sería la pared y la línea de impacto sería más bien esta de acá, que es perpendicular al plano de impacto. Entonces, veamos que está alineado con el eje X. Entonces, si nosotros analizamos el coeficiente de restitución, veamos que nosotros tenemos que sería, si la fórmula es, déjenme, aquí está, la velocidad B2 menos la velocidad A2 menos la velocidad, no menos la velocidad B2, bueno, perdón, eso es igual al coeficiente de restitución. ¿En cuánto nos da nuestro coeficiente de restitución? Es de 0,5. Ahora, nosotros podemos tomarlo como A y B, pueden ser cualquiera de los dos. O sea, podemos decir que la pelota es A o que la pelota es B. Lo que hay que tener en cuenta es que uno de los dos es la pared. Entonces, hagamos, por ejemplo, que A es la pelota y B es la pared. Entonces, vemos que, ¿qué pasa? La velocidad B2, ¿cuánto va a ser? Vemos que las velocidades de B serían 0 porque la pared no se mueve. La velocidad de A2, vamos a ver que va en dirección, veamos que aquí tendríamos que poner la dirección derecha si positiva. La dirección derecha es la positiva, perdón. Entonces, este menos de la ecuación queda, pero veamos que
si nosotros, bueno, siguiendo la lógica, nosotros vemos que la pelota va a coger hacia la izquierda, entonces va a tener un menos en esta velocidad final 2. Entonces va a ser la velocidad A2, que sería la velocidad A1, es la que nosotros hemos calculado antes del choque, que es positiva, según nuestra dirección positiva, que es de 8,66 menos la velocidad de la pared, el inicio, que sigue siendo 0. Entonces aquí obtenemos que la velocidad de A, si hacemos bien el despeje, nos tiene que dar igual a menos 4 puntos. De hecho, creo que me comí un menos. Ah, no, no, mentira, no, aquí no me comí menos. Yo ya vi el menos, yo ya lo tenía aquí adentro, entonces aquí sería más bien 4,33, perdón. Es muy peligroso meter los menos. Es que uno ya sabe por lógica que la pelota va a ir hacia la izquierda más bien. Entonces ya metí ese menos. Pero si no metemos ese menos, igual la fórmula no lo va a dar. Pero ya sabemos que es hacia la izquierda. Entonces igual de acá, vemos que ya tenemos la velocidad en X después del choque. Y lo que nos queda analizar es la parte C. No, mentira, ¿sabe qué es lo que nos dice? La parte de la velocidad es la que rebota la pared, sí. Bueno, esta es la velocidad. Esta es la después del choque, esta es la velocidad de posterior a. Entonces, si nosotros sacamos las componentes, vamos que en X tenemos esta componente, pero en Y sigue siendo la misma que habíamos calculado antes del choque, que son los 1,602. Entonces, la velocidad V2 es igual a, si metemos eso dentro de una raíz y calculamos su hipotenusa, por así decirlo, nos va a dar que su velocidad después del impacto es de 4,62 con un ángulo de 20,3. Y de aquí ya podemos pasar a la última parte que vemos que nos dice la distancia es hasta la pared donde golpean el suelo. Ahora bien, veamos que nosotros podemos calcular esa altura h, que esa altura h viene siendo, podemos utilizar aquí, nosotros vemos que en h, si utilizamos esta ecuación de igual de cinemática, vemos que tendríamos que, sería, S es igual a, de hecho eso está la parte anterior, perdón, se me fue a dar este dato, es igual a S0 más V0 por T más un medio de AC por T al cuadrado. Veamos que en este caso S sería nuestro H y vemos que este S sub 0 no es 0. Veamos que ya tenemos una altura inicial dada que sería 1.5. Entonces sería que H es igual a 1.5 más la velocidad inicial, que recordemos que es de 5 por T, que serían los 0.3464 segundos que los habíamos calculado al inicio, más un medio por menos 9,81, que es la gravedad, por 0.3464 al cuadrado. Y aquí vamos a obtener que nuestro h es de 2,643 metros. Ahora, veamos que vamos a tener acá. Veamos que ya vamos a tener esta velocidad aquí que hemos calculado. Después del choque vamos a tener un desplazamiento. Entonces, ¿qué podemos hacer acá? Vemos que podemos establecer nuestra referencia aquí. Aquí tenemos x0, aquí tenemos y, aquí tenemos y0. Lo estamos asumiendo en la altura h donde estamos. Entonces, si nosotros decimos que, igual, lo iniciamos en y, igual la misma ecuación que hemos utilizado anteriormente es igual a más vb por t más un medio de ac por t al cuadrado. Vamos a obtener que
¿cuánto sería nuestro S final? Vamos que a nosotros nos interesa cuando ya la pelota está aquí abajo. Y entonces, ¿cuánto es esa coordenada en Y? Sería esos 2,643, pero negativos porque lo estamos midiendo desde arriba. Entonces tenemos que meter ese menos. De menos 6,643 es igual a S sub 0, que vamos a medirlo como 0 porque estamos viendo desde aquí arriba, que es la posición inicial, más la velocidad B, que serían los 1,62, que es la velocidad que tenemos después del choque en Y, por T, que es nuestra variable que estamos buscando, menos un medio de 9,81 por T al cuadrado. Si metemos esto en la calculadora, T nos va a dar que es igual a 0,9153 segundos. Y con esto podemos meter en X la ecuación que para obtener S. Sería S sub 0 más V inicial por T. Y recordemos que en la velocidad de X siempre es constante. Entonces de aquí vamos a obtener que sería S, que es nuestra variable de interés, por 0, porque estamos empezando en 0, más 4.3 por T, que es 0,9153. Y aquí obtenemos que S tiene un valor de 3,96 metros. Y esta sería la solución del ejercicio. No sé si te quedó alguna duda o te quedó alguna duda. ¿O te quedó todo claro? Sí. A mí me quedó todo claro. Ok. Nada más dame chance. Ok. Este ejercicio es un toque largo, es bastante pesadillo, pero es bastante provechoso para ver lo del impacto. Perdón. Yo te había pasado uno, creo, ¿no? Sí, es el que sigue después de ese. Vamos a ver si. No lo pude revisar por falta de tiempo esta semana, entonces vamos a ver si lo puedo hacer así de, de corrido. A No es la capela. idea. Sí, la verdad. Porque esta semana sí estuve muy golpeado, sinceramente. Como te mencioné, me acosté a las 3 de la mañana haciendo un proyecto que tenía y entonces sí me quedó un toque complicado hacerlo y tuve que ayudarle hoy a una compañera a revisar. Bueno, no ayudarle, sino tuve que una veterinaria vino aquí a revisar a una mascota mía, entonces no me dio chance de revisar. Pero este ejercicio del 103 es bastante rápido, entonces no vamos a tener que esperar mucho para hacer el último. ¿Dónde Ok, está? ok. Está bien, está bien. Por aquí está la solución. Ay, ¿qué le hice? Aquí está. Esto es bastante rápido. Este es el 103 y nos dice lo siguiente. Una bola B de 4 libras se desplaza formando un círculo de radio R de 3 pies entre 3 pies con una rapidez tangencial de 6 pies en 3 segundos. Si el cable adjunto se jala hacia abajo a través del orificio con una rapidez constante de VR de 2 pies por segundo, determina la rapidez de la bola en el instante R2 de 2 pies. ¿Cuánto trabajo se debe hacer para que el jalar el cable hacia abajo desprecie la fricción y el tamaño de la bola? Ok, en este ejercicio vamos a ver que aquí ya podemos ver que tenemos una trayectoria circular, entonces eso ya es un indicativo de que tenemos que utilizar, o al menos da un indicio de que tenemos que trabajar la parte de conservación del momento angular. ¿Cómo se ve esto? Veamos que si nosotros decimos H1 es igual a H2, que sería, pucha, bueno, yo sé que eso parece un 4, es un H, de respecto del centro, eso es implícito. Veamos que sería la masa, recordemos que es la fórmula, la masa por la velocidad por el R1, esta es la velocidad, bueno, la velocidad 1, pongámosle para que se mantenga la misma nomenclatura, porque la masa no cambia, entonces sería la masa por la velocidad 1, por la masa por la velocidad 2, por el R2. Entonces de aquí, ponemos que las masas son iguales, entonces se cancelan. ¿Qué vamos a tener? Vemos que la velocidad 1 se nos dice que es de bueno, estos son constantes, bueno, estos son valores ya conocidos porque son el caso inicial y ya que se nos pregunta más bien, vamos que podemos ver cuánto es la velocidad más bien en 2. Y ya que se nos dice la rapidez de la ola en el instante 2, vemos que aquí estamos nada más considerando la constante tangencial.
¿Por qué no consideramos? Porque vamos que aquí hay algo que hay que ver, que es que esta cuerda tiene una velocidad hacia acá, hacia el centro de 2 pies entre segundo. Sí, entre 2 pies entre segundo. Pero aquí no la tomamos en cuenta porque si nosotros viéramos, como veíamos momentos en estática, si el brazo de palanca y mi fuerza, que en este caso sería esa velocidad, son paralelos, no me va a generar movimiento. Entonces solo por eso tomamos en cuenta esta velocidad tangencial que tenemos acá, que vendría siendo, hagamos de cuenta que otro dibujillo, que igual viene la pelota, y aquí está el R de 2 pies, que este sería el R2. Entonces solo por esa razón nosotros tenemos que tomar en cuenta solo estamos tomando en cuenta esta velocidad tangencial. Ahorita vamos a pasar a la parte de tomar en cuenta esa velocidad normal, por así decirlo, o hacia el centro de la, del círculo. Entonces de aquí sería V1, V2 y nos ocupamos V2, entonces sería V1 por R1 entre R2 nos va a dar como resultado V1, veamos que es 6 pies por el R1 que es 3 entre el R2 que nos dicen que es de 2 pies. Entonces aquí obtenemos que la velocidad 2 es de 9 pies entre segundo. Ahora, vean que esta solo es la componente tangencial. Vemos que también tenemos una componente entre comillas normal que va hacia el centro de la que se debe al mecate. Entonces, para obtener la rapidez, porque recordemos que la rapidez, cuando nos dicen rapidez, es nada más la magnitud, entonces solo tenemos que obtener la velocidad 2 como tal, porque está la tangencial, vamos a marcarlo. Sería la raíz de la tangencial más la normal al cuadrado. Y de aquí sería, bueno, sería meter los valores que ya se nos dan. Entonces, ¿qué sería? Los 9 al cuadrado más los 2 al cuadrado. Y aquí nos da que nuestra velocidad 2 es de, bueno, rapidez 2 más bien, es de 9,22 pies entre segundo al cuadrado. Entre segundo, perdón. Y ahora nos preguntan cuánto trabajo debe realizar para jalar el mecate hacia abajo. ¿Cómo podemos ver esto? Podemos verlo por la parte de energías. O, bueno, más bien por aquí nos están preguntando por trabajo, tenemos que usar el principio de trabajo-energía. Entonces, de aquí vemos que vamos a tener un cambio en la energía cinética, porque vemos que al inicio solo teníamos 6 pies entre segundo. Y más bien, después de cuando ya el radio es 2 pies, cuando estamos en esta posición rosada que tenemos acá, posición 2, vamos a tener una velocidad de 9,22, que más bien sería hasta acá. Entonces de aquí sería la energía cinética no más todos los trabajos realizados de 1 a 2, es igual a la energía cinética en 2. Vamos que aquí se dice desprecia la fricción y el tamaño de la bola, es decir, no tenemos que tomar en cuenta ni el peso, ni nada por el estilo, no hay que tomar en cuenta nada más que el trabajo que realiza el mecate. Entonces, eso es lo que nos quiere decir el enunciado. Entonces, aquí vemos que sería, bueno, vemos que estamos buscando el trabajo, entonces sería 1 a 2, que esto recordemos que todo esto como tal es el trabajo, que es lo que nos preguntan de hecho. Y como vemos que la única fuerza que hay es la fuerza del mecate, entonces sería el trabajo que realiza la fuerza que está jalando ese mecate. Entonces sería T2 menos T1, y eso nos da el trabajo, entonces sería eh, un medio, vemos que podemos sacar a factor común la masa, y tenemos que restar las velocidades al cuadrado. Cuadrado menos la velocidad 1 al cuadrado. Entonces aquí sería un medio de la masa, que vemos que es, la masa es de 4, vemos que 4 libras es el peso, es la masa, entonces tenemos que dividirlo entre 32,2 por la velocidad 2, que recordemos que es de la de 9,22 al cuadrado, menos la velocidad inicial que es de 6 al cuadrado. Y con eso vamos a obtener que el trabajo realizado es de 3,04 pies por libra. Y este sería el resultado de este ejercicio. No sé si quedó alguna duda con este ejercicio.
Este era más corto que el otro. Ah, sí, Que esto la es muchísimo más corto porque es como introductorio en la parte de Angular. En la parte de Angular sí les recomiendo que hagan unos ejercicios extra porque traté de como buscar ejercicios en los que se pudieran ver todos los temas importantes, pero y como saben la tutorial, Sí, no entonces alcanza todo el rato. no alcanza por todo el rato. Entonces van a haber ejercicios que ustedes sí tienen que ver por aparte. Igual voy a tratar igual yo para la tutoría general como tal del curso tengo que grabar los ejercicios, entonces hay otros ejercicios que no estamos viendo aquí, que igual voy a tratar de que los veamos en, ¿cómo es que se llama? Que se los voy a subir y se los voy a compartir igual para que los puedan revisar. Entonces, bueno, este es el ejercicio que vos me mandaste, que es el 201 del capítulo 13 del Beer, que nos dice lo siguiente. La bola de 2 libras se suspende mediante una cuerda inextensible que se le da una velocidad horizontal inicial de v sub 0. Si el L de 2 pies, XB de 0.3 pies y YB de 0.4 pies, determina la velocidad inicial V de modo que la bola entre en la canasta. What? Sugerencia, use una computadora para resolver el conjunto de resultantes de ecuaciones. ¿Era este ejercicio? Dame un toque para ver. Chance, gente. Yo creo que cambió el enunciado porque sí, no cambió el enunciado. Eh, Yo te lo había mandado, creo que por WhatsApp. sí, solo que la calidad no es muy buena, entonces está un toquecillo complicado. Sí, yo lo noté y hasta, digamos, en la grabación lo Voy a vi meterme, y también quedaba así como feo. voy a meterme un toque. Es que no conseguí que se viera mejor, me hace disculpar. Tranquilidad, voy a meterme a. Sí está en este archivo, en el de semana 4. Sí, pero vieras que yo traté de hacerle zoom a ese archivo y todo para pasarte la foto y no, Ajá. igual salía así borroso, o sea, como que la captura del mismo profe se veía así hecho Sí. vaina. Y no más, está pero complicadísimo leerse. Sí, es que dice como un bloque A y no sé qué cuestiones más. O sea, no se entiende. Y mano, sí está complicado. Lo que hace empuja. Y no, está complicado de ver. Ok, dice. Ay, madre. Madre, es que. Madre. Madre, es que descifrar esto va a estar un toque complicado. Bueno, no sé si les parece que. Es que. ¿Qué tal les queda que revisemos este? Bueno, no sé, Francisco, no sé cuándo tenés clases de dinámica. ¿O cuándo tenés Y quiz? los pasaron para el martes. Digamos, Ok, todos estamos el martes. Los del jueves y los del martes estamos el mismo día. ok. ¿Qué les parece si dejamos este ejercicio y lo vemos el lunes? No sé si tienen disponibilidad como antes de las 5 de la tarde. O si quieren, les puedo grabar la resolución del video porque tengo que buscar el enunciado porque realmente sí no se entiende. Por mí está bien, no sé. No sé si por cómo está de tu parte, Eduardo. Igual yo tengo que grabar los videos de las tutorías, entonces pues, probablemente sea hoy o entre hoy y mañana que se los suba. No sé qué te parece. Porque estar... No, sí tengo disponibilidad el lunes, y lo podemos hacer de lunes a la 1 si querés. O sea, igual eh, voy a estar con mi hija, pero no importa, ahí anda por ahí, por allá. Supongo que igual solo sería ese ejercicio, o serían más. déjame ver.